Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Y hoy nos vamos a meter de lleno en las propuestas de los 5 candidatos presidenciales que marcan por encima del margen de error. Tenemos un visualizador completo y un examen que hace un panel de expertos a cada una de las propuestas de estos candidatos. Estamos hoy desde la redacción. Laura Camila Torrado es la coordinadora de la red de expertos. Ujú. Hola, ¿qué más, Hola, Laura? bien, me estreno por acá por Sí, primera vez. pero te hemos visto en las movidas de poder, Sí, en vuelta de tuerca en también. vuelta de tuerca. Cuéntame qué es la red de expertos. La red de expertos es un espacio, una plataforma de la silla vacía donde invitamos a académicos sobre todo, pero también expertos de distintos sectores a opinar y hacer análisis de coyuntura desde sus áreas de expertise. Tenemos ahorita 12 redes temáticas, Paz, Red Verde, Venezuela, varias, y se alimenta todo el tiempo con las voces de estas personas. Entonces tú eres una de las firmantes de esta, no es una nota, ¿no? Y creo que eso es lo que vamos a tratar como de explicar hoy, sino es como una aplicación para poder como sumergirse en las propuestas de los 5 candidatos que marcan más arriba del margen de error. La firmaste con Pablo Manrique, con Juan Manuel Pinto y con María Paula Acosta, y es la evaluación de los expertos y todas las propuestas que a mí, o sea, yo sé que a ustedes les encantan las evaluaciones, tú obviamente tienes a tus expertos en el Sí, en el corazón, pero creo corazón. que una parte importante del ejercicio tan chévere que hicieron y que vamos a ver acá es realmente recopilar qué es lo que han propuesto estos 5 candidatos. Entonces, en este programa les voy a llevar mucho por esta aplicación, es Como una como herramienta, tal una vez, para herramienta buscar, visualizadora. comparar. Sí, Esa. visualizador, muy está. Lo encuentran en lasillavacía.com. Pueden buscar propuestas, candidatos presidenciales La Silla Vacía en Google y les va a aparecer esto, que es lo que vamos a navegar acá. Esto en realidad es la página de mi computador que se irá moviendo, como ven ahí. Vuelvo por acá un segundito. Entonces, este es el examen de las propuestas de los candidatos. Creo que el primer reto y de lo que quiero como empezar a hablar es cuáles son las propuestas de los candidatos y cuál es como la línea base, porque los candidatos hablan en Twitter, hablan en discursos, hablan en programas. Ustedes aquí recopilaron y ya podemos volver acá. 1.429 propuestas. Hay 17 expertos que las han evaluado. Eso Sí, puede crecer. Esto es como crecerá. un proyecto en proceso y hay 492 evaluaciones. Pero Ujú. entonces aquí lo que me dices es hay 1.400, estas 1.400 ¿de dónde salieron? Porque estamos diciendo como de que el universo es este y que estos son los temas principales. Nosotros tomamos los planes de gobierno que tienen los candidatos con los que se están lanzando. Entonces tenemos uno de Cepeda, que son más de 400 páginas, se llama El Poder de la Verdad, y recopila los discursos, versus uno, por ejemplo, como el de La Espriella de la Patria Milagro, que son 26 páginas. Entonces ahí primero hay como una disparidad en los programas importante. Tomamos esos programas, de ahí extrajimos con inteligencia artificial las propuestas, las clasificamos por sectores, que es lo que ven en el cuadrito con economía, seguridad, y las volvimos a reclasificar y a revisar manualmente y de ahí sale este universo de las 1429 propuestas. Sí, y entonces aquí uno puede como navegar. Este es el universo de todas las propuestas y economía sí lleva la mitad, porque como Sí. decíamos, tiene además de temas puntualmente económicos, otros. Reformas sociales, por ejemplo, reforma laboral, salario mínimo, Sí. está ahí. Y entonces yo puedo ir, digamos, como a cuál es el peso específico de Iván Cepeda acá. De nuevo, el tema económico, Paloma. Paloma tiene en seguridad, digamos que un peso más grande. Abelardo tiene un peso grande en el tema económico. No sé, ¿qué de ahí? ¿Qué pico? ¿Qué quieres que pique? ¿Qué quiero que pique? Quiero que mostremos cómo se parecen y cómo se distinguen los candidatos en este peso. O sea, si no ve todos los candidatos, la mayoría de su programa sí se va a concentrar en economía. Sí. Que eso me parece importante decirlo, y sobre todo en Cepeda en Economía Uno vería que están las reformas sociales que quiere continuar del gobierno Petro.
Aquí entonces ya te lo tengo en la parte donde me dice el visualizador, como cabeza a cabeza, Ujú, cómo se reparten. Y entonces sí, tienes a Iván Cepeda como el tema de economía ocupa el 47% versus 14% seguridad, ujú. Abelardo 51 versus 19% seguridad, Paloma 18% seguridad. Si uno los ve, están economía y seguridad en todos y de ahí abajo se pelea entre educación y salud. En unos está educación primero, en otros está salud primero. Y si uno despliega toda la tarjeta, que lo pueden hacer cuando miren la plataforma, van a ver cómo se distribuyen otros temas. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que en otros Aquí hablan como más en de medio otros. ambiente. Ah, Sí, entonces ya te pico otros. Voy a volver puede ser de acá Cepeda. para Cepeda. Listo, para hacer esto suavemente. Otros. Ah, ok. Ujú, y ahí pueden ver cómo se distribuye el peso. Por ejemplo, bueno, en otros, esas las seguiremos reclasificando, pero pueden ver que en Cepeda y en Abelardo Relaciones Internacionales también está, no sé, por encima de medio ambiente, por ejemplo, de Amazonía. Ok. Eso es interesante de los candidatos, se parecen en que economía y seguridad están punteras en el peso de las propuestas y después ya empiezan a cambiar un poco más los enfoques de los programas. Listo. Entonces, ahorita ya vamos a mirar las propuestas. Quiero como que nos cuentes cómo funciona esta idea de un panel evaluador, que es como sexy pero retador, pero creo que en la explicación pues queda como claro que es un panel muy top, ¿no? Chévere, de gente realmente Variados también. experta y variada en enfoques, Ujú. en puntos de análisis. Entonces, nuestro panel son 28 expertos. ¿Se pueden ir sumando más? Se pueden ir sumando más. De hecho, vamos a seguir sumando más porque hay sectores que todavía no están tan evaluados. Ok. Tenemos los sectores prioritarios y que tienen más peso en las propuestas ya evaluados, como Sí. más exhaustivamente, pero hay otros que, como energía, que queremos evaluar mucho más. Entonces escogimos 28 expertos y expertas en estos sectores diferentes. Acá ven los 17 que ya evaluaron, son los que están apareciendo. A medida Sí. que evalúen van a aparecer más. Y lo que les pedimos fue ver las propuestas a partir de 4 preguntas. Entonces, se puede hacer en 4 años, es una propuesta que atiende el problema central del sector, la necesitan Entonces, pasar por espérate, las Congreso. 4 preguntas son, primera, ¿se puede hacer en 4 años? Sí, ¿Cómo? A ver, ¿es carreta o esto es exacto, como lograr la paz mundial? exactamente. ¿Es algo que pasa en 4 años o no? Pasa en América Latina, por ejemplo, Sí. que es una propuesta que está en CPA. Después les preguntamos también si es una apuesta para resolver un problema central del sector. Te pongo un ejemplo, no sé, Sergio Fajardo propone que todos los colegios tengan un profesor de educación física, pues es como chévere, pero no es central para, por ejemplo, mejorar las finanzas de la educación Sí. primaria. Les preguntamos además de estas dos cosas si eran propuestas que necesitan pasar por Congreso o si basta, por ejemplo, el Ejecutivo o conversación entre otros poderes que no pasan por Congreso. Y también les preguntamos si son cosas que ya se habían propuesto antes, si funcionaron o no funcionaron. También un poco para ver qué reencauchan y qué cosas, pues, ya sabemos que no van a servir. Listo, entonces metámonos a las propuestas, que es donde creo que está como lo que más le interesa a la gente, es qué proponen los candidatos y aquí ya tiene como los mecanismos de evaluación. Entonces aquí están todos los sectores. Digamos que me meto en seguridad. en, economía, ¿quieres más? Seguridad Seguridad, es listo. chévere, Entonces estoy se en ven los más las candidatos diferencias. en seguridad. Y aquí tenemos, y ya voy a entrar puntualmente aquí a las propuestas que se pueden ir navegando una a una. Ahí está, perdón, aquí. Entonces, lucha contra el robo de recursos públicos y la corrupción, Ujú. fortalecer la justicia contra la corrupción, presencia debida de la justicia en los territorios. Esto quedó en seguridad. Estas son las de Abelardo, ofensiva militar y policial contra el crimen. Y tenemos más de 1000 propuestas en un solo lugar, todos los programas, y los puede consultar en lasillavacía.com. Busque propuestas candidatos La Silla Vacía. Espero que nos dé el SEO en eso. Laura Torrado, Lo intentamos mejorar. bus- pon A ver, busquemos. si no, tenemos que mejorar ese SEO porque creo que sí es como la forma de encontrarlo. Propuestas candidatos, la silla vacía. Aparece. Ah, Evaluación de expertos a las propuestas del excelente. primero. Y entonces aquí encuentran, por ejemplo, este pedazo del visualizador donde están todas las propuestas que ustedes identificaron. Entonces estamos mirando las propuestas en temas de seguridad. De Abelardo Cepeda, metieron el tema de corrupción y justicia en seguridad. Sí, está marcado por ahí, sobre todo porque se habla de fortalecer fuerza pública para perseguir corruptos, que, bueno, de una vez digo, es una propuesta parecida entre Cepeda y Paloma.
Ahorita vamos a ver cómo se parecen los candidatos por sus propuestas y hay cosas como sorprendentes. Entonces aquí, como decíamos, Cepeda tiene muchas propuestas porque no tiene un programa puntual, ¿no? A mí esta vaina como me pareció increíble del candidato del pacto, o el candidato líder, el candidato que quiere continuar un programa ya establecido otros 4 años del que habla el presidente Petro tanto, es que no tiene programa, son sus discursos. Los discursos son algo que un candidato dice él, ¿no? Pero un programa es algo que se arma como con equipos y gente, ¿no? Es muy particular de Cepeda esto. Ujú, sí, y el programa se llama El Poder de la Verdad, y entonces tiene estas 400 páginas que también hace que en el visualizador veamos que tiene un montón de propuestas en cosas y además nos muestra por un lado que hay como ideas, que por ejemplo los expertos dicen puede ser una buena idea, pero no tengo ni idea si es una propuesta, no sabría cómo evaluarlo. Em, pues tocaría ver si los discursos los prepara con un equipo. Claro, Bueno, él no ha hablado de quién es su equipo programático más no, allá de David Flores, pero no ha querido decir, por ejemplo, con qué economista habla. exacto. Se reserva eso como una cosa que revelará según la estrategia que tiene más adelante. Ujú. Es decir, no estábamos preguntando quién va a ser su ministro de Hacienda, solamente No. quién es el economista que le habla. Pero bueno. Sí, para entender qué puede hacer y qué. Y entonces aquí puedo navegar, vuelvo como a las propuestas en el sector seguridad. Entonces, por ejemplo, Abelardo, captura o baja de cabecillas de alto nivel. Y entonces este relojito, él tiene como 3 relojitos. Ujú. ¿Funcionó antes? ¿Y qué quiere decir ese 33? Entonces, los expertos calificaron, nosotros les pasamos una plataforma y ellos internamente calificaron. Pusieron sí funcionó antes, Sí. no funcionó, y ese relojito mide eso. Entonces, un 33% sí funcionó antes, o sea, funcionó parcialmente en Ajá. otro momento. En este, por ejemplo, de captura baja, si tú le das ahí más abajo en el azulito donde dice ver todos los temas, Sí. se te despliega la evaluación completa. Entonces te va a salir el nombre de la propuesta, el texto en el programa, pueden consultar. Eso me encanta que tiene el texto, porque como Sí, que uno con le la dice página. captura o baja de capacidad de alto valor, pero eso es como la manera cortica de ponerlo, pero aquí en el texto del programa dice seguridad, 2 puntos. La paz no se negocia, plan de choque 90 días para recuperar. Esto es literalmente sacado del programa Exacto. de Y ellos. ahí pueden ir al PDF y también les decimos la página donde está, por si Ok, ustedes quieren verlo ok, por su cuenta. Entonces, ahí más abajo también ven lo que dicen los expertos y esos relojitos miden como la temperatura de viabilidad de la propuesta. sí, En este caso, entonces, ya se ha intentado antes, sí, pero, por ejemplo, creo que estamos viendo acá el Johnson, él dice, pues ya en un contexto de unas guerras como las que tenemos hoy, grupos armados sí, fragmentados, no funcionaría tanto sí. como pudo funcionar en otro momento. Sí, claro, se propuso antes en el caso de que sí funcionó y dice sí y no funcionó. Ujú. Ahí podría decir sí o funcionó Claro, parcialmente. esta es la mirada de Kyle Johnson, que está identificada con su nombre. Él es un investigador, director Ajá. académico de la Fundación Conflict Responses. Pero entonces aquí uno puede mirar como lo que dicen investigadoras de Red Amazus. Estas son 6 investigadoras que evaluaron las propuestas expertas en seguridad. Ajá. Y ahí también pueden ver las respuestas de ella. Hay unas propuestas que van a decir sí o no, y hay muchas que están justificadas también, como con lo que los investigadores plantean. Y entonces vamos a ver eso. El siguiente Que me número voy entonces a Paloma con algo. sí. Paloma, aumentar el gasto en seguridad y defensa. Ujú. Claro. Entonces sí, uno la ve y ahí te va a decir se puede hacer en 4 años, te marcan verde completamente que sí y no necesitaría pasar por Congreso. Es algo que ella puede hacer sin necesariamente pasar por Congreso según los expertos. Sí, yo ahí difiero de los expertos, pero bueno. ¿Quieres evaluar? No, no sé, no, pero pues es decir, tú tienes que pasar el presupuesto por el Congreso. Claro. Sí. Eh, y tienes también como las propuestas de Claudia, de Sergio Fajardo, ahí también. Aquí de verdad lo que hay es como mucho para jugar Sí. y para mirar. Em, entonces, en esto no me quiero detener mucho porque todavía se están evaluando las propuestas, pero te junta todo, como todas las evaluaciones de las propuestas. Y es dentro de las propuestas evaluadas, así pasó cada candidato el examen de los expertos y entonces sus propuestas atienden problemas centrales. De lo evaluado, propuestas evaluadas de Sí. Fajardo, sí, 90%, Paloma, pero entonces aquí creo que para tener unos porcentajes más sólidos y definitivos necesitamos que casi que los expertos hayan evaluado el 100% de las Ujú. propuestas de los Claro, candidatos. estos se van a ir moviendo a medida que sigan evaluando, pero también hay una cosa que tú señalabas ahí que es importante y es que son las propuestas evaluadas, o sea, no estamos diciendo
el programa de Fajardo, sí, Sí. lo que evaluaron los expertos, hasta donde alcanzaron, el 90%, por ejemplo, en el caso de Fajardo, atiende problemas en SAR. Sí. Y eso significa que estamos comparando a los candidatos con ellos mismos, ¿no? Como que podemos ver los porcentajes así, pero en realidad estamos viendo cada propuesta, que tiene que ver también con que los planes son muy distintos. Claro. ¿Será que los expertos nos están viendo? Por favor, Ojalá sí. Gracias evalúen. por su trabajo. Digo yo, evalúen, Luis, Yo, gracias por su trabajo. escucharse. Sí, de verdad que hay una gente como súper comprometida y además hacen esto pues totalmente ad honorem. ¿Y qué más tengo? Bueno, bueno, podemos seguir pasando como por cómo han evaluado hasta ahora los candidatos. En general, ¿tú tienes ya una sensación de cuáles son los mejores programas? Por lo que han dicho los expertos y Sí. por cómo están, sí uno podría lanzarse por Fajardo y Claudia. Ok. Son más detallados en cómo lo van a hacer, sobre todo. Ahí es donde más fallan el resto de programas. Hay ideas, pero no está tan desglosado cómo lo van a hacer. Entonces uno se podría decantar por esos en ese sentido. Y lo otro que igual me parece como chévere si volvemos a estas como calificaciones que hicieron los expertos de viabilidad que estamos viendo ahí, es que ellos igual también encuentran sobre todo como que hay propuestas que reencaucha, por ejemplo, Claudia, pero reencaucha no es que se han servido. Diferente, por ejemplo, a Iván Cepeda, que obviamente su programa implica como una continuidad del plan de gobierno de Claro. Gustavo Petro, y ahí entonces la calificación cambia, por ejemplo, en términos, no sé, la paz total, que no la propone como tal, pero habla de diálogos y al no decir cómo va a ser diferente, pues los expertos dicen, esto se parece mucho. Y de estos 5 candidatos, realmente los 2 que tienen experiencia gobernando son eh, Sergio Fajardo y Claudia López. Sergio Fajardo fue alcalde 2 veces, gobernador de Antioquia. Claudia López fue alcaldesa de Bogotá. Paloma Valencia y Iván Cepeda tienen experiencia legislativa. Ella 12 años y él 16. Y Abelardo Lespriella, precisamente su candidatura se lanza como una irrupción de un empresario que llega como con una mirada distinta a la Sí, política. que uno lo ve sobre todo como en la calificación de propuestas innovadoras, que aquí igual hago otro paréntesis, no tiene como una carga positiva o negativa que sean o no innovadoras, Sí, pero uno ve que Abelardo puntúa alto como alguien que tiene propuestas de cosas que no se han hecho en Colombia, ok. que eso también es Y, importante. y antes de irme, me quedo con este que es muy divertido. Es como ustedes enfrentan como la similitud de las propuestas y de los programas de los candidatos. Y aquí como que yo digo, bueno, la inteligencia artificial sí tiene algo de La inteligente. nuestra revisando que Mira, no sí, estoy se, revisando que a no mano. alucinara. ¿No? Entonces, por ejemplo, nos dice que aquí lo que junta es, por ejemplo, la similitud de Claudia López con Abelardo de la Espriella, aquí donde Ajá. estoy, entonces 25%. Con Fajardo es mucho más alta, Es son candidatos altísima. de un sector más parecido, 50%, pero incluso con Paloma Valencia es más alta que con Iván Cepeda, 38%, ¿no? Esto en términos programáticos como que te daría luces y justificaciones para una adhesión en segunda vuelta, Sí. ¿no? Sergio Fajardo y Claudia López, 55%, pero mira con Paloma Valencia Fajardo, Y mira el 51%. caso de Paloma, que es muy interesante, porque se parecen porcentajes similares a todos menos a Iván Cepeda. Claro, que habla un poco de su apuesta de centro Sí, derecha. como esta Colombia Grande es. Sí, y Abelardo de la Espriella, que se parece poquito a todos los demás. Es el más Se parece un distinto, en poquito. ese sentido es el más disruptivo de los Y candidatos lo que se parece presidenciales. con Paloma realmente es en seguridad. Laura, echémosle una mirada a esto ya cerca de las elecciones, cuando haya una revisión más grande. Creo que podemos volver sobre cómo han evolucionado. Muchas gracias por Gracias. este trabajo tan Y chévere. ojalá consulten la herramienta, la usen. Abajo pueden acceder al buscador completo. Ustedes buscar por la palabra clave, candidato sector. Muchas gracias a ustedes que nos vieron hoy. Recuerden, esta comunidad de YouTube especialmente es importante para la sostenibilidad de nuestro trabajo, para que Laura, Juan Camilo, María Paula y Pablo tengan el tiempo como De hacer y de pagar la plataforma para que corra el visualizador. No, pero es que aquí hubo, no, creo que con la inteligencia artificial, pucha, hemos podido hacer unas vainas que antes no podíamos. Este tipo de visualizaciones, creo que lo logramos avanzar en la manera de presentar datos de manera increíble, porque esta plataforma de Lovable se puede programar a través de prompts de inteligencia, pues que Claude nos ayuda
Sí, o Ah, le puedes dar instrucciones y él ajusta. claro, y para analizar también grandes cantidades de texto, como las 400 páginas de Iván Cepeda, ¿cuántas eran las de Claudio Fajardo? 37 y 47. Ok, y clasificar y obviamente después como que todo el trabajo manual, que sí es como verificar que lo haya hecho bien, pero creo que aquí le estamos sacando el jugo a, ¿no? A lo que es como nuestra apuesta de inteligencia artificial, es que es poder hacer más periodismo, mejor periodismo con los periodistas que tenemos, que han aprendido cómo a utilizar estas Y herramientas. en esta herramienta también la gente le puede sacar el jugo por su cuenta, que es lo más interesante. Pendientes también, hacemos cursos de inteligencia artificial. El último ya se vendió, pero por aquí les estaremos contando cuando haya más. Suscríbanse al canal, que era lo que les quería decir inicialmente, porque esta comunidad de verdad es importante para nosotros y ojalá usen esta herramienta. De nuevo, gracias Laura. A ustedes, gracias. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.